mecánica. Pásalo, Manuel. Se le inicia ceftriaxona y claritromicina. Siguiente. Después de 48 horas de internación, evoluciona con necesidad de aumentar la dosis de adrenalina para 0,5 oliguria y mantiene ventilación mecánica. En el hemocultivo aparece un estreptococo neumoniae sensible a penicilina y el lactato arterial de 40. La conducta apropiada en relación al tratamiento antiinfeccioso es, siguiente. A, mantener esquema antibiótico. B, suspender claritromicina y realizar una ecografía de tórax. C, escalonar antimicrobiano para vancomicina y piperacilina tazobactam. Y C, escalonar para vancomicina y realizar una tomografía de tórax. ¿Cuál creen que sería la pregunta o la respuesta correcta? Si pueden escribir ahí en el chat, mejor. ¿Quién mantendría antibiótico? ¿Quién suspendería claritromicina y realizaría una ecografía de tórax? El colega de C dice, subamos para vancomicina y pipetazo. Y el D dice, asociar vancomicina, ceftriaxona y claritromicina y realizar una tomografía de tórax. ¿Qué dicen? Ya saben. Siguiente. Siguiente. Entonces la B, ¿no? Suspender claritromicina y realizar ecografía de tórax. ¿Por qué suspender claritromicina? Porque es un estreptococo neumoniae, ¿no? No es un antibiótico, no es una infección atípica. Y realizar ecografía de tórax para ver si si es puncionable ese líquido que tiene ahí en el pulmón, ¿no? Entonces, a veces nosotros si no controlamos el foco, muchas veces no podemos tratar al paciente. A veces cambiamos antibiótico innecesario. Fijémonos que él es sensible a penicilina, ¿no? Entonces, mantendría ceftriaxona y realizaría una ecografía de tórax para ver eh, si es drenable esa colección que tiene ahí en el pulmón, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué tengo que saber sin ser infectólogo, ¿no? Las clases de antibióticos, el espectro de acción, antibiótico de primera línea e infecciones específicas y los efectos colaterales, ¿no? Que tienen cada antibiótico. Siguiente. ¿Qué necesitamos de los antibióticos? Que tenga una buena penetración, que tenga una buena circulación, que no cause toxicidad y que no aumente la resistencia bacteriana, ¿no? Esas son las 4B de los antibióticos. Siguiente. Otro caso clínico. Paciente de 18 años en tratamiento por meningitis por germen MRSA, realizado el antibiótico y presenta el síndrome del hombre rojo. El colega sugiere cambiar a teicoplanina. Siguiente. El problema es que la teicoplanina no penetra el sistema nervioso central, ¿no? Entonces tenemos que saber también de los antibióticos dónde penetra, si es el antibiótico adecuado, si es la primera línea, si es para el sistema nervioso central o para otro lugar, ¿no? Siguiente. Caso clínico, paciente de 2 años de edad, consulta por fiebre hace 3 días, tos, dificultad respiratoria, el rayos X de tórax presenta condensación del lado derecho, recetado por el personal de salud, penicilina benzatínica 2.400.000 y lo manda a su casa. ¿Cambiarían algo en el tratamiento? ¿Qué, qué dicen ustedes? Penicilina benzatínica para una neumonía que lo mandó a su casa. ¿Está bien? ¿Está mal?
Aquí en el auditorio dicen que está bien penicilina benzatínica. Cefotaxima lo internarían aquí en el grupo por internet. Siguiente. Entonces, la penicilina benzatínica no hace nivel sérico a nivel pulmonar para estreptococo neumonía. Entonces, no es un buen antibiótico para tratar neumonías. Si nosotros vemos aquí en esta imagen del lado izquierdo, voy a usar aquí el puntero. Si ven en este lado la concentración sérica del lado izquierdo y por abajo está el tiempo. ¿Qué es la concentración inhibitoria mínima? Es lo mínimo que necesita el antibiótico, digo, la bacteria para matar, o el antibiótico para matar a la bacteria, ¿no? Entonces, si yo tengo la penicilina benzatínica que llega hasta aquí máximo, hasta 0, hasta el 0, vamos a decir aquí, o casi 0,1, y yo tengo mi neumococo que es 0,1 acá arriba, ¿ustedes creen que llega a inhibir el crecimiento bacteriano la penicilina benzatínica? No, no llega a inhibir. Ahora, si yo tengo un estreptococo, aquí del lado derecho, miren, estreptococo piógenes 0,01, significa que está aquí más abajo todavía. Ese sí, ese yo puedo matarlo con la penicilina benzatínica, pero una neumonía, una sinusitis, una otitis por estreptococo neumoniae, no llego a disminuir el crecimiento bacteriano. Por eso es que nosotros la primera elección que utilizamos es la penicilina cristalina, ¿no? Y se la damos a cada 4 horas o a cada 6 horas. Entonces, garantizamos que el tiempo o sea, el tiempo de matar a la bacteria está superior a la curva. ¿Me dejo entender? Por eso es que cuando damos amoxicilina por vía oral, estamos matando a la bacteria. Imagínense que es el neumococo que tiene 0,1. Quiere decir que pasando una línea por aquí, que es la concentración, significa que de ahí para arriba la bacteria no está creciendo. No sé si se me dejo entender. Nosotros, para inhibir el crecimiento bacteriano, en los laboratorios se hacen en, en unos potecitos y esos potecitos se va poniendo concentración de bacteria. Y vamos a suponer que nosotros decimos, a este botecito le voy a poner 100 miligramos, 200, 300, 400, 500, 600, vamos a suponer hasta 2 gramos. Y vemos que a partir de los 800 miligramos no creció la bacteria. Significa que ese es mi punto de corte. Entonces diríamos que mi punto de corte, supongamos que es 0,1. Mi punto de corte es 0,1, que sería 800. De ahí para arriba, o sea, esta parte de aquí, toda esta parte de aquí que tiene el antibiótico, la bacteria no está creciendo. Pero si el antibiótico no llega a inhibir, vamos a suponer que mi punto de corte sea 8, ¿será que llega a inhibir el crecimiento bacteriano? Si ustedes ven acá en esta imagen de aquí, dice tiempo arriba de la concentración inhibitoria mínima tiene que ser arriba de 40%, ¿no? Este de aquí está por debajo del 40%, entonces esto de aquí no está inhibiendo el crecimiento bacteriano, entonces el antibiótico no está siendo bueno para esta bacteria o para este paciente, ¿no? Aquí sí, aquí el tiempo es más del 40% arriba de la concentración inhibitoria mínima, significa que toda esta parte de aquí y toda esta parte de aquí, la bacteria no está creciendo, ¿no? Entonces eso es la concentración inhibitoria mínima. Es por eso que damos amoxicilina y no penicilina benzatínica, como era el caso clínico para los que lo hallaron recién. Paciente de 2 años de edad, consulta con fiebre hace 3 días, tos, dificultad respiratoria, con su neumonía y recetado penicilina benzatínica. Penicilina benzatínica no disminuye
no llega a inhibir el crecimiento bacteriano porque es insuficiente, ¿no? Como hemos visto. Entonces, el antibiótico de elección por eso es amoxicilina. O si se lo interna, penicilina cristalina, ampicilina, cloxacilina, la penicilina que ustedes deseen. ¿Cierto? ¿Me dejo entender? Es por eso que a veces en la terapia intensiva, a veces dejo meropenem en infusión continua, ¿no? Porque la infusión continua yo garantizo que la concentración inhibitoria mínima va a ser elevada, ¿ya? Y hay estudios hablando sobre eso. Otro caso clínico. Usted está en la emergencia y recibe un recién nacido de 6 días de vida con fiebre hace un día, irritabilidad, inapetencia, realizado exámenes mientras espera a los pacientes, mientras espera los exámenes, ¿qué antibiótico introducirían? Ampicilina genta, cloxamicacina, ceftriaxona ampicilina o cefotaxima ampicilina, teniendo en cuenta que el paciente fue a su casa, estaba en su casa y volvió con fiebre, irritabilidad, inapetente. O sea, no está queriendo comer, no quiere nada, no se deja ni revisar, tiene 6 días de vida. ¿Quién sería el médico número A? Ampigenta, B, cloxamica, C, ceftriaxona ampi o D, cefotaxima ampicilina. ¿Qué dicen allá atrás? No sean tímidos. ¿Qué decía Mauricio? Aquí en el auditorio dicen ampigenta. En el auditorio está empate, ampicilina y gentamicina y D, cefotaxima ampicilina. 24 horas después, en el cultivo de líquido cefalorraquídeo, crece una Neisseria meningitidis, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que el paciente fue a su casa. Imaginemos que en su casa tiene un adolescente. Los adolescentes normalmente eh, vive la Neisseria meningitidis en los adolescentes, en la orofaringe de los adolescentes, ¿no? Es por eso que los países vecinos vacunan hace muchos años a los adolescentes para meningitis ACY-W, la meningo ACY-W. Ellos reciben la vacuna para evitar estos brotes, ¿no? Entonces, aquí no la tenemos esa vacuna. Entonces, si nosotros hacemos un estudio en nuestros adolescentes, hacemos un swab, ellos están colonizados por Neisseria meningitidis. Entonces, el paciente, si ustedes le dan ampigenta, no está cubriendo el sistema nervioso central. Si le damos cefotaxima ampicilina, sí, está cubriendo el sistema nervioso central y estamos hablando empíricamente. El paciente viene de casa, ustedes no saben si tiene meningitis o no. El paciente está irritable, inapetente y febril. Ustedes saben que paciente menor de un mes y con irritabilidad e inapetencia, ¿qué hay que hacer? Líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, creció la Neisseria meningitis. Si nosotros no tenemos ese raciocinio de saber que hay protocolos para los pacientes, pero también hay especialistas que evitan que nosotros hagamos un error del protocolo, ¿no? Entonces la cefotaxima ampicilina sería un paciente que viene de su casa y está con señales de sepsis, ¿no? Tal vez algo meningio, no sabemos, como en este caso, que es una Neisseria meningitis. ¿Por qué no ceftriaxona ampicilina? Exactamente. La ceftriaxona compite con la bilirrubina y puede haber aumento de la bilirrubina, ¿no? Entonces, se aconseja la cefotaxima en vez de la ceftriaxona en este caso. Otro caso clínico, paciente de 13 años ingresa con cuadro de fiebre, vómitos y alteración de la conciencia. Laboratorio llama diciendo que está creciendo un diplococo gran negativo y ahora, para eso hay que saber qué es diplococo, ¿no? ¿Qué esquema antibiótico sugerirías?
ceftriaxona, ¿no? ¿Cierto? Aquí están los gram negativos del lado izquierdo y las bacterias gram positivas del lado derecho, ¿no? La clasificación en gram positivos y gram negativos en las micobacterias no aplica ni para gram negativos ni para gram positivos, al igual que los atípicos y las espiroquetas. Bacilos gram negativos arriba, bacilos gram positivos en rojo, en azul cocos gram negativos y cocos gram positivos a la derecha en verde, ¿no? Los cocos gram positivos son todos esos de ahí. Del lado derecho todos los estreptococos, del lado izquierdo todos los estafilococos. Los bacilos gram positivos, aerobios y anaerobios del lado derecho. Siempre hay que conocerlos, ¿no? Cocos gram negativos, aerobios y anaerobios. Los bacilos gram negativos, las enterobacterias, los no fermentadores. Y aquí el resumen de todo. ¿Mm? ¿Este aquí? Recordemos que en 1929 Fleming descubría los antibióticos, ¿no? Del hongo Penicillium, que vio que en su mesa habían lugares donde estaba el hongo que no se acercaba a la bacteria. Y nosotros en nuestro día a día nos deparamos muchas veces con pacientes que por cualquier infección, por cualquier síntoma, ya quieren tomar un antibiótico, ¿no? Y es que antes, en la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam, se creyó en realidad, los antibióticos disminuyeron la mortalidad por infecciones de piel, ¿no? Entonces los antibióticos, como en esta foto, ¿no? Gracias a la penicilina puedo volver a casa, ¿no? Entonces los antibióticos sí fueron una arma contra las bacterias, pero después del uso de las vacunas ya necesitamos cada vez menos antibióticos, ¿no? Especialmente en la pediatría sabemos que las infecciones, especialmente las respiratorias, son principalmente de origen viral. La clasificación
¿Se escucha? Ahora sí. Siguiendo con los antibióticos, las propiedades ideales que nosotros necesitamos para los antibióticos son toxicidad selectiva, permanecer activo en la presencia de plasma, sangre, fluidos y exudatos, llegar rápidamente a la concentración inhibitoria mínima, manteniéndose activo por periodo prolongado, acción preferencialmente bactericida, no ser alérgico o producir efectos colaterales y no propiciar surgimiento de linaje resistente. Siguiente. Los mecanismos de acción: inhibición de la síntesis de la pared celular, alteración funcional de la membrana celular, inhibición de la síntesis proteica, inhibición del síntesis de ácido nucleico y alteraciones del metabolismo bacteriano. Siguiente. En la inhibición de la síntesis de pared celular están los betalactámicos. Los betalactámicos son las penicilinas, las cefalosporinas y los carbapenémicos, ¿no? Siguiente. Ellos actúan a nivel de la pared celular, destruyendo muchas veces, abriendo canales para que ingrese agua y haya una osmólisis. Por eso es que los, las bacterias que no tienen pared son atípicas y los betalactámicos no hacen nada a los atípicos, especialmente micoplasma y compañía, ¿no? Las bacterias atípicas. Siguiente. Aquí mostrándole la gran cantidad de betalactámicos que tenemos. Son nuestros mejores antibióticos. Las penicilinas estándar allá arriba, penicilinas resistentes a las penicilinasas, aminopenicilinas, las penicilinas antipseudomonas, las aminopenicilinas derivadas de las 6-metoxipenicilina, los carbapenémicos, monobactámicos y los inhibidores de la beta-lactamasa. Aquí las cefalosporinas de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y de cuarta generación. Los de quinta generación, como el ceftaroline y ceftobiprole. ¿Para qué sirven los de quinta generación? Le pegan bien al MRSA, al meticilino resistente, al estafilometicilino resistente, y también a los estreptococos que son resistentes a, eh, a las penicilinas, ¿no? Los carbapenémicos, tenemos al meropenem, al imipenem, ertapenem, doripenem, y tienen un amplio espectro: coco gran positivos, coco gran negativos y anaerobios, ¿no? Cuando yo ingreso un meropenem, un imipenem, yo no necesito ponerle metronidazol ni camicina, ¿cierto? Siguiente. La polimixina como la colistina y los polienos como la anfotericina, los que inhiben la síntesis proteica, que actúan a nivel 30S y 50S, aminoglucósidos como la gentamicina, tetraciclina, y 50S como el cloranfenicol, clindamicina, lincomicina y eritromicina, ¿no? Sí. Aquí vemos lo que estábamos hablando, la inhibición, los que actúan a nivel ribosomal 30S, tetraciclina y aminoglucósidos, y 50S, cloranfenicol, macrólidos y lincosaminas, ¿no? Siguiente. Los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, DNA, las quinolonas, y RNA, la rifampicina. Aquí están las quinolonas antiguas arriba y las nuevas quinolonas como cipro, ofloxacin, norfloxacin, y los nitroimidazoles, metronidazol, ornidazol, tinidazol y cegnidazol, ¿no? Siguiente. Las alteraciones del metabolismo bacteriano, ejemplo, sulfonamidas y el trimetoprim. Los análogos de metabolitos bacterianos, las sulfonamidas, sulfametoxazol, la sulfadiazina, y los inhibidores de enzimas bacterianas como el trimetoprim, ¿no?
Aquí están el resumen de todo lo que hablé ahorita. En resumen, es difícil dar una introducción a los antibióticos de todo esto de aquí, ¿no? Entonces, solo los vamos a nombrar hoy. Hay algunas estrategias de resistencia. Las bacterias tienen, evolucionan y son capaces de adaptarse y causar resistencia a los antibióticos, ¿no? Ejemplo, mutación del receptor, modificación del antibiótico, impermeabilidad de la bacteria y expulsión del antibiótico. Caso clínico, niño de 3 años previamente sano, correctamente vacunado y sin alergias conocidas. Clínica actual, fiebre de 39 grados, de 2 días de evolución, tos y vómitos. Buen estado general, no tiene distrés, ocultación pulmonar normal y resto del examen físico sin anormalidad. Saturando 98, juicio clínico, fiebre sin foco, ¿no? Capaz que solo tenía tos, podría ser un cuadro respiratorio. Y la actitud fue expectante. Luego de 12 horas persiste con fiebre, el paciente vuelve a tu consultorio con tos, expectoración, hay subcrepitante de cara anterior del hemitórax izquierdo y se realiza un rayos X que se ve una consolidación del lóbulo inferior izquierdo, ¿no? ¿Qué tratamiento recomendarías de forma empírica al paciente? Claritromicina, B, amoxicilina en altas dosis, C, cifixima o D, doxiciclina. Recordemos el paciente, paciente de 3 años previamente sano, correctamente vacunado. Después de 3 días de fiebre presenta sucrepitantes en cara anterior del hemitórax izquierdo y tiene una consolidación del lóbulo inferior izquierdo. ¿Qué dice aquí la sala? Levante la mano quién es A. ¿Nadie quiere dar medicina? B, C. ¿Alguien quiere darle cefixima? D. Entonces ganó la B, ¿no? Y está bien. Amoxicilina en altas dosis está perfecto. 72 horas después persiste la fiebre, ¿no? Ya casi 6 días con fiebre, tos, sensación de fatiga. El paciente está en buen estado general, no hay distrés, hay sus crepitantes, emitora del lado izquierdo y saturación de 94-95. A su juicio clínico es de no mejoría. Ante esta situación, ¿cuál sería el tratamiento antibiótico más recomendable, ¿no? El paciente está con 5 o 6 días de fiebre, un poco de fatiga, saturando entre 94 y 95. A, amoxicilina clavulanato. B, cefixima. C, una fluoroquinolona, una levofloxacina. O D, una amoxicilina más macrólido. El panel bacteriano creció en Haemophilus influenzae. Aquí la sala. Levante la mano. ¿Quién daría A? 2 personas. ¿Nadie más? 3. Cefixima. Levofloxacina. D, amoxi y macróleo. Y los otros que neutros se quedan. El que está durmiendo ahí. ¿Qué decir? Despierten. ¿Qué le darían? Acuérdense que tenemos un Haemophilus influenzae. La pregunta es, ¿Haemophilus influenzae produce beta-lactamasa, sí o no? Sí, produce beta-lactamasa. Entonces, saber la resistencia bacteriana es importantísimo. Y una de las principales importancias es este slide de aquí.
Si ustedes saben este slide aquí, su consultorio va a ser lleno en comparación del que está al lado vacío. Todo lo que recibimos en la emergencia es sinusitis, otitis y neumonía. Y no puede ser que residentes de aquí salgan sin saber eso. ¿Cierto? ¿Quiénes son las bacterias que causan más sinusitis, otitis y neumonía? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis. Pero no sabemos por qué le damos amoxicilina, por qué el jefe está rotando amoxiclavulanato, por qué le da ceftriaxona a uno, por qué le da citro a otro. El Streptococcus pneumoniae no produce beta-lactamasa. Si el paciente aquí haya salido el panel bacteriano o el cultivo Streptococcus pneumoniae, no cambiaría a clavulanato, porque el Streptococcus pneumoniae solo tiene cambios en la PBP, entonces tiene resistencia, hace resistencia a las penicilinas, pero por cambios en la PBP, entonces lo que necesitamos es potencia. Por eso es que se orienta a altas dosis, ¿no? No 50 miligramos. Entonces 80, 90 miligramos de amoxicilina, ¿cierto? Entonces, en este caso, se tuvo que colocar el clavulanato porque es un Haemophilus influenzae. El Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis sí producen beta-lactamasa, entonces tienen esa es su resistencia a los beta-lactámicos. Por eso es que hay que colocar un clavulanato o un sulbactam, ¿me entienden? Pero si tenemos un Streptococcus pneumoniae, no necesitas cambiar a clavulanato. Lo que necesitas es aumentar la dosis. Tal vez le estás dando 50. Tal vez el paciente está tomando solo una vez al día, porque hay veces que la madre dice, pues, con una vez al día ya basta, dice. A veces las madres se creen más médicas que nosotros, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos de resistencia para estas bacterias. Es importante que nosotros las aprendamos porque es lo principal que vamos a atender el resto de nuestra pediatría. Esta es la base. Esto es lo que van a ver. Y los cambios en el sitio de la conexión del ribosoma 50S o presencia de bomba de flujo hacen la resistencia a los macrólidos. Sabemos que los macrólidos, ahora el último Cireva que va a salir en 2024, septiembre del 2024, se cree que el estreptococo neumonía tiene hasta 80% de resistencia para citromicina, claritromicina y eritromicina. Entonces, dar un macrólido para una neumonía, sinusitis o otitis, te estás quedando corto porque ya está resistente. Si ustedes entran ahora a fijarse en Google eh, macrólidos en Asia, para germen típico como estreptococo neumonía, no lo usan. Pero nosotros nos desactualizamos, no leemos y tenemos que leer, ¿ya? Entonces hay resistencia de la citromicina para el estreptococo pneumoniae, Cireva 2024, que va a salir en septiembre. Aquí vemos la forma de los cocos y de las otras bacterias, ¿no? Los bacilos, el metabolismo también, anaerobio, aerobio. ¿Cuál es el problema? El mal uso de los antibióticos y la resistencia creciente que existe. Parte de la solución es la prevención de las infecciones. ¿Cómo vamos a prevenir? Con las vacunas. Una de las formas para prevenir son las vacunas y dar también dosis optimizadas, ¿no? Hablando un poco de farmacocinética y farmacodinámica, la farmacocinética es lo que el cuerpo hace con el antibiótico, la absorción, distribución, metabolismo y excreción, y la farmacodinámica es lo que la droga hace con el cuerpo, que son los estudios in vivo, ¿no? Y la concentración inhibitoria mínima, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que es cuánto necesita de antibiótico para inhibir el crecimiento bacteriano. Algo muy importante, conocer la resistencia de los que más atendemos, ¿no? Son infecciones respiratorias. Paciente de 13 años de edad con cuadro de 5 días de fiebre de 38.5, dolor de cabeza, dolor de garganta. Buscó atendimiento médico y fue recetado amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas hace 4 días, sin mejoría.
la fiebre mantiene y el dolor de garganta. ¿Qué harían? Tiene esa garganta de aquí, 5 días de fiebre, cefalea, dolor de garganta, está tomando amoxicilina cada 8 horas, capaz su hígado está un poco grande, estreptotest negativo. Si no mejoró con un antibiótico beta-lactámico, hay que evaluar nuevamente el diagnóstico. Porque aquí, ¿quién no entraría con antibiótico aquí, no? Todos, todos entraríamos con antibiótico. Pero si el paciente no mejoró con amoxicilina, o si le diste una penicilina benzatínica y continúa con fiebre, probablemente no es estreptococo piógenes, porque no existe resistencia del estreptococo piógenes para penicilina. En 70 años de la historia de los antibióticos, hasta ahora no hay resistencia del estreptococo piógenes para las penicilinas, ¿cierto? Entonces, si no mejoró, es porque no es bacteria y puede ser la mononucleosis infecciosa, ¿ya? Como hablábamos hace poco, la concentración inhibitoria mínima, trazas una línea aquí que ves sobre la concentración y sobre el tiempo. Toda esta parte de aquí arriba en verde, la bacteria no está creciendo. De aquí para abajo, aquí la bacteria está creciendo. Entonces nosotros necesitamos 40% del tiempo de esas 24 horas arriba de la concentración inhibitoria. Porque a ustedes le van a llegar los antibiogramas, así como está llegando ahora ya. Antibiogramas con las MIC, MIC de 2, MIC de 4, MIC de 64, y ustedes tienen que saber qué significa eso. Si ustedes se van a otro país, ¿quién ya salió aquí de terapia a otro país? ¿Salieron ya? ¿Ya saliste? ¿Saben qué es MIC allá? ¿No saben? ¿Dónde fuiste? No. ¿No saben qué es MIC? Bueno, en Brasil saben qué es concentración inhibitoria mínima y saben qué significan los numeritos ahí al lado. ¿Ya? Entonces, para saber un poco más de antibióticos, ¿quiénes son los antibióticos hidrofílicos y quiénes son los lipofílicos, ¿no? Los hidrofílicos son los que damos en pacientes que tienen sepsis porque tienen buena circulación. Acuérdense que el séptico, cuando ustedes le agarran el dedo, ¿qué tiene el dedo? ¿Cómo está el llenado capilar? Disminuido, ¿no? Si está disminuido es porque hay buena circulación o mala circulación. Entonces, ¿qué antibiótico necesito? ¿Uno que circule bien o uno que penetre bien? ¿Mm? O sea, que se vaya ahí a los huevos. ¿Sí? ¿Bien? No, que circule bien. Entonces, queremos que circule el antibiótico. Entonces, por eso los hidrofílicos son los antibióticos de elección para la sepsis, especialmente los beta-lactámicos. Es por eso que ceftriaxona está para siempre para cuadros de sepsis, ¿no? Los glicopeptidios y los aminoglucósidos, ¿no? Vancomicina y los aminoglucósidos cuando están en altas dosis, ¿ya? Del lado derecho, los lipofílicos, macrólidos, las quinolonas y las tetraciclinas. Es por eso que nunca debemos, para un paciente séptico, ponerle una quinolona. Y peor dejarla sola, ¿no? La levofloxacina a veces en pacientes sépticos que tenemos, ya sea en la terapia o en la emergencia, ¿cierto? Entonces, hay antibióticos que son hidrofílicos y antibióticos que son lipofílicos, ¿cierto? En la sepsis ya sabemos, nosotros necesitamos un antibiótico que circule bien y no que solamente penetre. Por ejemplo, las quinolonas las usamos más para pacientes que están en traumato, ¿no? Si ven, en traumato está con su cipro allá recibiendo, el paciente que está tranquilo, ni médico allá no es. Entonces, antibióticos que son para pacientes que no están graves, ¿ya? Porque pacientes que están graves necesitamos los hidrofílicos. En situaciones especiales también, el sitio de la infección y especialmente pacientes que necesitan una mejor
penetración, fibrosis quística o barrera natural, la hematoencefálica. Los pacientes que tienen obesidad, hay que darle la dosis máxima del antibiótico, ¿no? Los pacientes obesos. Imagínense un paciente obeso y séptico, ¿no? Mal distribuido y que tenés una gran cantidad de masa y que no circula bien todavía el antibiótico, ¿no? Entonces, hay que darle dosis máxima. Y eso era lo que quería traerles de una introducción a los antibióticos. Obviamente no quería hacerlo muy extenso porque los antibióticos son amplios, ¿no? No sé si hay preguntas en el auditorio. ¿Preguntas? ¿Nadie? Vamos a seguir con los temas. Voy a dar tuberculosis y después, si da el tiempo, tuberculosis en el sistema nervioso central. ¿Se ve? Se ve. Hablando de la tuberculosis, siempre la OMS dice el fin de la tuberculosis, ¿no? Para que ustedes sepan que el 2025 se creía que la tuberculosis iba a estar extinta hace varios años atrás, pero ¿qué tenemos ahora, no? ¿Cuántos pacientes internamos al mes aquí de tuberculosis nuevo, no? Mis alumnos de la Católica dicen, doctor, toda la semana un paciente o dos pacientes nuevos de tuberculosis, nuevos diagnósticos, ¿no? Entonces estamos lejos del fin de la tuberculosis, ¿no? Gracias. Caso clínico, paciente de 10 años proveniente de Pailón, presenta fiebre hace una semana, tos hace 2 meses con pérdida de peso. Según la mamá no sabe cuál era el peso anterior. Refiere que el niño mayor siempre tiene estos cuadros de tos y fiebres que mejoran con antibióticos, pero vuelven de nuevo. Niega personas con tuberculosis en la familia y refiere que tiene un gato y dos conejos. Uno de ellos murió, no sabe la causa. Realizados rayos X de tórax, evidencia condensación que no mejora después de 7 días de ceftriaxona y acitromicina y mantiene cuadro de fiebre. ¿Cuál sería la hipótesis diagnóstica? Estamos en aula de tuberculosis, ¿no? Entonces, tuberculosis. ¿Cuál sería la principal diagnóstico de diferenciales? Neumonía, absceso, derrame, ¿no? ¿Qué otros exámenes solicitaría? ¿Cuál es el gol estándar de diagnóstico de esta enfermedad? ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado? Me acuerdo cuando yo fui a revalidar mi título en Brasil, me preguntaron esta pregunta y tenía que desarrollarla y hacer todo, ¿no? Y decirle al médico que estaba ahí al frente mío qué le iba a pedir. ¿Ustedes darían una, sabrían responder todo eso? ¿Cómo diagnosticarían? ¿Cuál es el gol estándar de diagnóstico de la tuberculosis? Cultivo, ¿no? Bueno, su profesor de infecto, pues bueno, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado? ¿No? Entonces vamos a repasar todo eso. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y transmisible que afecta principalmente a los pulmones. En 1882, Robert Koch comunicó su descubrimiento.
El agente etiológico es de la tuberculosis Mycobacterium tuberculosis, pero hay el complejo Mycobacterium. En el complejo Mycobacterium no solamente está Mycobacterium tuberculosis. Si ustedes entran de nuevo, vamos a entrar a Google y buscar complejo Mycobacterium. Y ahí adentro hay varias Mycobacterium, no solamente Mycobacterium tuberculosis. Siempre yo les pregunto, si yo me pongo una vacuna de BCG y yo tengo inmunodepresión, ¿será que yo puedo hacer una infección por BCG? Sí, ¿no ve? ¿Y cuál es qué está en la vacuna de la BCG? ¿Qué Mycobacterium es? Mycobacterium bovis, ¿no? ¿Y el tratamiento? Ahí es diferente, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que saber que no solamente hay Mycobacterium tuberculosis, hay Mycobacterium abscess. No sé si se acuerdan la paciente, la niña que estaba en infecto de 6 añitos, que tenía sus, unos abscesos, y en realidad una necrosis de la cabeza por causa de un Mycobacterium abscess, ¿sí? Ese paciente, no sé si se acuerdan, que tenía su hueco aquí en la cabeza. Mycobacterium abscess, ¿no? Por eso es que mejoraba con el tratamiento antituberculoso, pero no es el adecuado, hay que cambiarlo, ¿ya? Entonces, a diferencia de lo que se pensaba en los años 60 y 70, la tuberculosis se ha recrudecido en todo el mundo. Se pensaba que para 2025 se iba a acabar la tuberculosis y estamos lejos de eso, ¿no? Antes llamada peste blanca o tísica, ¿no? La tuberculosis es tan antigua como la civilización. Vemos aquí que la momia de Nespereván, el sacerdote de Amón, ¿no? Miren cómo tenía tuberculosis aparentemente ósea, ¿no? Entonces es tan antigua como la historia de la humanidad. Aquí los papiros, un documento médico egipcio de 1550 a.C., que decía que se describía una consunción pulmonar asociada a enopatías cervicales, que muy bien podría ser la primera descripción del cuadro clínico de tuberculosis pulmonar. Hablando de la epidemiología, en todo el mundo se estima que hay 10 millones de nuevos casos todos los años y en niños 1.1 millón de casos. 30 países concentran el 86% de los nuevos casos y 2/3 de los casos están en estos países: India, China, Indonesia, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y Sudáfrica, ¿no? Las muertes, 1.5 millones de muertes todos los años y los VIH positivos son 214.000. Es la 13ª causa de muerte y la segunda causa de muerte por enfermedad infecciosa. Entonces estamos hablando que si es la segunda causa de muerte por enfermedad infecciosa, la tenemos que saber, ¿cierto? Especialmente nosotros, Bolivia, país endémico. Entonces en Bolivia la tasa por cada 100.000 habitantes es de 105. La incidencia de tuberculosis en VIH positivo de 4.3, la mortalidad por tuberculosis en VIH negativo 11 y la mortalidad por TB en VIH positivo es 0.84. En Brasil la tasa por cada 100.000 es 32. Nosotros la triplicamos, ¿no? 105. Menos del 10% de las personas han sido infectadas con la tuberculosis bacteriana y pueden desarrollar la enfermedad tuberculosa activa, ¿no? Porque a veces nosotros podemos estar con el bacilo, pero nuestro cuerpo, por nuestro sistema inmune, no nos enfermamos, ¿cierto? Nos enfermamos por las gotitas respiratorias exhaladas que se evaporan casi completamente antes de sedimentarse y formar núcleos que se desplazan en el aire ambiental. Es por eso que hay estudios ya de pacientes que estaban llorando en cunas de neonato. Si lloraba fuerte el paciente, podía llegar a contaminar, si el paciente estaba con tuberculosis, a varias personas dentro de la neo. Hay estudios sobre eso, ¿no? Solo el llanto del bebé contagiando a otras personas, ¿no? Porque acuérdense que la tuberculosis necesitamos ¿qué barbijo? N95, ¿no? ¿Por qué? Que las partículas son pequeñas o grandes.
pequeñas, ¿no? Se aerolizan, ¿cierto? Entonces el diagnóstico en la pediatría se da por la historia clínica, la historia epidemiológica, la radiología, evidencia de infección y la microbiología. Recordemos que los niños son paucibacilares que tiene poco bacilo. Entonces muchas veces yo no voy a encontrar en una baciloscopía, a veces no voy a encontrar en un gene expert y el diagnóstico tengo que hacerlo clínico. Los signos y síntomas entonces pueden estar ausentes. Cuando hay clínica pueden ser similares a los de cualquier otra enfermedad, pero normalmente lo que tenemos es tos más de 2 semanas, fiebre, no ganar peso, disminución de peso y el crecimiento también está afectado. Adinamia, sudoresis nocturna, sibilos o neumonías que no mejoran con tratamiento habitual, el paciente que vimos el caso clínico, ¿no? Ya 7 días de antibiótico y no había mejorado. Alteración de la oculta pulmonar también podemos ver. En este artículo de aquí, en el que nos muestra que niños que están enfermos presentan más quejas que los no enfermos, con excepción de la tos seca, ¿no? Cuando son tratados con alguna terapia mejoran más que los enfermos y más o menos el 30% de los enfermos son asintomáticos. En resumen, valorar los síntomas cuando estén presentes y evaluar con cautela todos, porque a veces pueden ser asintomáticos también. Y muchas veces pueden necesitar revaloración y tratamiento con antibióticos, ejemplo, sinusitis, ¿no? Es de suma importancia entonces preguntar activamente si hay alguien tosiendo, porque si nosotros preguntamos, ¿hay alguien con tuberculosis? La familia va a decir no, porque a veces no lo han diagnosticado todavía al abuelo ese que está tosiendo, ¿no? Y muchas veces cuando encontramos un niño es porque hay varios adultos en casa, ¿cierto? La edad entonces es importantísima. Vean que cuanto más pequeñito es el niño, más chance de una enfermedad diseminada y más riesgo de una enfermedad pulmonar diseminada, ¿no? ¿Cierto? Mientras más pequeño, más riesgoso. Entonces los factores, la pobreza está íntimamente ligada a la tuberculosis. Imagínense vivir en estos locales donde a veces hay 4, 5, 6 personas viviendo todas juntas, ¿no? Tosiendo con enfermedades X, VIH. Entonces las condiciones socioeconómicas, la desnutrición, el hacinamiento están íntimamente ligadas con la tuberculosis. Las formas clínicas aquí, ¿no? Vean que los sistemas que están afectados pueden ser sistema nervioso central, ocular, eh, cardíaco, abdominal, genitourinario, osteoarticular, linfático, cutáneo. En todos lados puede estar la tuberculosis, ¿cierto? ¿Cómo vemos evidencia de la infección, no? Podemos ver con la prueba de tuberculina, que es el PPD o el IGRA. Esto es para ver si tuvo contacto el paciente, ¿cierto? Entonces el PPD nosotros vamos a medir, ¿no? La lectura de, la, de la pápula que se formó y el IGRA es por sangre. Entonces el PPD es una prueba dérmica que la vamos a leer después de 72 horas y el IGRA se puede ver en horas y es más específica y es más sensible que el PPD, ¿cierto? ¿Para qué sirve el IGRA? ¿Por qué no usamos el IGRA? ¿Por qué usamos PPD? El PPD, recuerden que es derivado proteico purificado y si nosotros aplicamos a un niño el PPD, a veces puede dar positivo, pero ser por causa de la vacuna del Mycobacterium bovis. Entonces, en los primeros 2 añitos de vida, el PPD, o sea, la BCG interfiere con el PPD, ¿cierto? Entonces, en esos pacientes yo voy a hacer el IGRA. Si bien si nosotros vemos en la literatura, dice que el IGRA no está recomendado para niños, sí lo podemos utilizar porque el IGRA es específico para Mycobacterium tuberculosis y no es específico para no es para, o sea, no va a dar positivo por el Mycobacterium bovis. Entonces, si dio positivo es porque es Mycobacterium tuberculosis.
Ahora, si el PPD da positivo a un niño menor de 2 años, puede ser bovis, puede ser Mycobacterium tuberculosis. Especialmente esos pacientes que tienen BCG-itis, porque nosotros podemos tener la BCG local, BCG-itis a nivel regional y a nivel diseminado también la BCG-itis, ¿ya? Que he tenido pacientes en la parte particular, BCG-itis, ¿no? Que lo he tratado para Mycobacterium bovis, ¿no? Entonces, existen esos pacientes. ¿Y saben qué? Nadie los diagnostica, ni siquiera para orientarlos, ¿no? Entonces, la radiología es una de las herramientas más importantes. Podemos ver adenomegalias hilaro-mediastinal o condensación, como en la imagen, alteración de pariquematosa, infiltrados micronodulares difusos, atelectasia, condensación lobar o cementar, cavitación, y normalmente lo que tenemos es disociación clínico-radiológica. El rayo X horrible y el paciente está 100 puntos, ¿no? Entonces tenemos pacientes que tienen una neumonía de una evolución un poco más lenta, asociado o no con adenomegalias mediastínicas. Normalmente el mediastino lo vemos ensanchado, como este de aquí, ¿lo ven? Cómo está ensanchado el mediastino, ¿ya? Probablemente por ganglios aquí, ¿ya? Infiltrados micronodulares difusos, que puede ser la miliar, especialmente en niños de 2 a 3 años, inmunodeprimidos, hallazgos radiológicos bilaterales, o sea, neumonías que cruzan, ¿no? O bilaterales, hay que investigar tuberculosis, ¿no? Y afectación de otros órganos, vaso, hígado, sistema nervioso central. Aquí vemos una dificultad en la técnica, ¿no? Miren, es el mismo paciente, pero no se ve muy bien del lado derecho, poco penetrado y muy penetrado, ¿no? Siempre hay que realizar rayos X de perfil también, ¿no? Porque a veces está la neumonía aquí atrás, ¿lo ven? Esta es la de perfil, ¿ya? Entonces siempre de perfil también el rayos X. Observar el mediastino, que es esto de aquí, es el timo, ¿no? O linfonomegalia, ¿no? ¿Cierto? Aquí, TV miliar, ¿no? Y del lado derecho, una neumonía linfocítica, ¿no? Especialmente en los pacientes que tienen VIH, ¿no? Esto no es tuberculosis, es una neumonía linfocítica que da en los pacientes VIH. La microbiología, sabemos que es paucivacilar, entonces tenemos dificultad en el diagnóstico en niños, dificultad de la transmisión, facilita el tratamiento. No hay que aguardar el resultado para iniciar tratamiento, especialmente en niños. En niños mayores de 10 años es parecido al adulto. Sabemos que en el adulto es más lento la evolución. En los niños puede ser rápido y llevar a la muerte. ¿Qué es lo que vamos a pedir en los pacientes? Supongamos que estamos delante del paciente, ¿qué le vamos a pedir? Porque se olvidan ustedes. El cuantiferón le va a pedir, ¿qué más? Ginexper, el cultivo, ¿no? Y baciloscopía, ¿no? Entonces, la baciloscopía, ¿qué es lo que vamos a ver? Más de 5.000 bacilos por ml que muestra para positivar. La positividad en el cultivo es del 50%, que es el padrón oro o el gold estándar. Es más sensible y específico que la bacterioscopía, o sea que la baciloscopía, y tiene una sensibilidad entre 40 y 50%, ¿no? Puede detectar entre 10 y 100 gérmenes. Cualquier material sirve, escarro, orina, material de la lesión, aspirado o lavado gástrico. El medio más utilizado y aprobado por la OMS es Lowenstein Jensen.
El problema es que tiene un mayor tiempo de identificación del Mycobacterium en tuberculosis. ¿Cuánto tiempo dura? 40, 60 días, ¿no? Pero hay este de aquí que es a base de agar, que es el Middlebrook, que es líquido, que dura entre 20 y 30 días, ¿no? Que es en máquinas automatizadas. Miren por qué nosotros necesitamos de 2 a 3 baciloscopías. Esto de aquí, el de la izquierda, es en adultos, ¿no? A la primera baciloscopía, 81% de chance de encontrar bacilo. Segundo, 93. Es por eso que ¿cuánto se pide en adultos? Dos, ¿no? Y en niños, miren, si yo pido una, ¿cuánto es la chance de encontrar? 10%. Si yo pido dos vaciloscopías, 30%. Y si pido tres, 50%. ¿Cierto? Entonces, imagínense esos pacientes que ustedes piden una nomás y dicen no es tuberculosis. ¿Vieron por qué reniego? El lavado gástrico, entonces, es colocar una sonda nasogástrica o en la noche anterior y se tiene que hacer un ayuno, ¿no? Mejor si es más de 4 o 6 horas. El paciente no tiene que levantarse y antes de que se levante de la cama en la mañana, yo pongo el suero y puedo aspirar el líquido, ¿no? 5 a 10 ml de líquido y tengo que colocarle un poco de bicarbonato porque el ácido clorhídrico mata al bacilo. Entonces la teoría es que si el paciente está tragando toda la noche la saliva, el moco, va a ir al estómago y yo voy a recolectar ese poco de moco que tiene ahí de bacilo. Porque imagínense decirle a un bebé de 3 años, escupí aquí en este vasito. ¿Escupe? No, no, entonces tenemos que hacerle el lavado. ¿Ya? Entonces el lavado gástrico es una de las formas como recolectar la secreción para mandar para GeneXpert y cultivo y vaciloscopía, ¿no? El mal de TOFI es una espectrometría de masa, es una tecnología que de aquí a poco va a llegar. Antiguamente, cuando yo estaba en la universidad, se hablaba de los PCR y era como decir, ¿cuándo va a llegar el PCR? Mira ahora, PCR para todos lados. Lo mismo va a ser este mal de TOFI. Mal de TOFI es espectrometría de masa, ganó el premio Nobel en el 2009, un japonés por inventar la espectrometría de masa. ¿Qué es lo que hace? Ustedes colocan la bacteria en esta máquina, la máquina tira un láser, destruye a la bacteria y al destruirla va a levantar un polvo y esa máquina va a leer el tiempo de vuelo de la partícula y eso va a un software que nos va a decir qué bacteria es y a qué es resistente. ¿Y saben cuánto dura esto? 30 minutos. En 30 minutos, si ustedes van al Albert Einstein, tienen dos máquinas de estas. En 30 minutos saben qué bacteria es. Entonces este es el futuro, ¿cierto? Entonces el GeneXpert es un PCR en tiempo real para los que siempre les pregunto qué es un GeneXpert y no saben responder. Es un PCR en tiempo real, ¿ya? Tiene una sensibilidad de 89% y una especificidad de 99%. Cuando bien tomada la muestra, ¿no? El problema es que, acuérdense que los niños son paucivacilares, muchas veces nosotros tomamos líquido que no tiene nada, pues, ¿no? Y puede detectar la resistencia a rifampicina. El estudio está en 2 horas ya está listo, ¿ya? El GeneXpert. El GeneXpert es esa maquinita aquí, una maquinita que parece una impresora y se mete en estos cassettes, ¿no? El IGRA, lo que hablábamos, ¿no? La usamos para ver si los linfocitos han tenido contacto con la tuberculosis, ¿ya? Y es específica para Mycobacterium tuberculosis. Entonces, lo que quiero saber muchas veces es si tuvo contacto o no con la tuberculosis. Tiene una sensibilidad de 58-80% y una especificidad bien alta. O sea que si creció el cuantiferón positivo, prácticamente tuvo contacto con Mycobacterium tuberculosis. El ADA también la podemos utilizar, ¿no? Las recomendaciones de la OMS en niños hay que
ver y confirmar, investigar el diagnóstico en niños porque puede ser difícil, una historia clínica cuidadosa, evaluando la historia de los contactos. ¿Qué es lo que dice la OMS? Efectivizar la recolección de muestras, ¿no? Puede ser escarro inducido o el aspirado gástrico o escarro inducido ambulatorialmente. Dos muestras mejor que una, ¿no? Y mejor si son tres. Mejorar el tiempo de diagnóstico de la tuberculosis es lo que se está buscando, ¿no? Porque imagínense, el gol estándar dura 40 a 60 días. Esto es una de las formas como podemos diagnosticar la tuberculosis clínicamente cuando no encontramos al bicho. Si nos ponemos a pensar nuestro paciente que tenía tos, fiebre, 2 meses tosiendo, ¿no? Y tenía un hermanito también que estaba todo el tiempo tosiendo. Y pérdida de peso, ¿no? Entonces, ¿tenemos cuadro clínico? Sí, ¿no ve? Entonces, ¿le damos cuántos puntos? 15. Ayúdenme ustedes para que no se duerman. Radiológico, ¿tenemos o no tenemos? Tenía, ¿no ve? Una imagen que no había mejorado con ceftriaxona, ¿cierto? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos ya vamos? 30. Tenía contacto, su hermano estaba tosiendo hace mucho tiempo. Entonces, puede ser una tuberculosis, ¿no? No tenía el PPD porque no se le había realizado y había pérdida de peso, ¿no? Entonces, pongámosle 10, aquí es 5, ¿no? Entonces tiene 35 puntos, muy posible. Entonces ya podemos tratar a ese paciente hasta esperar el cultivo, ¿cierto? Entonces es así como diagnosticamos la tuberculosis clínicamente. Miren este caso clínico. Menor de 2 meses encaminado para el puesto de salud por sospecha de bronquiolitis, por tos hace 3 semanas y fiebre intermitente. Al examen estaba febril, hidratado, taquidisneico, pero sin alteración de la ausculta pulmonar, sin ganancia de peso adecuada. El papá en tratamiento para tuberculosis bacilífera hace un mes. Recién nacido a término adecuado para edad gestacional, sin intercurrencias gestacionales, en lactancia materna exclusiva. ¿Y cuál es el principal diagnóstico y qué examen pediría? PP10 dio positivo, hemograma de VIH, PCR, BS no reactor y radiografía de tórax. Tenía esa radiografía de tórax con una imagen aquí, al lado derecho. Nos vamos de nuevo al clímax. Tenía clínica, 15 puntos. Tenía rayos X que no había mejorado con antibióticos, 15 puntos. Tenía contacto, ¿no? 10 puntos. Y tenía PPD también positivo, ¿no? PPD positivo, ¿ya? Y tenía pérdida de peso. Entonces, más de 40 puntos. ¿Iniciamos o no iniciamos? Sin vacuna, ¿eh? Entonces, 40 puntos, ¿no? Necesitamos, ¿y cuál es el error que nosotros cometemos aquí en Santa Cruz? No iniciamos tratamiento en estos pacientes. Y esos son los que nos llegan, los chiquititos que nos llegan, así son, sí o no, ¿no? Entonces, ya podemos iniciar tratamiento. A veces ni siquiera preguntamos si alguien con tuberculosis en la familia, ¿no? Mire después cómo evolucionaba el paciente, su tuberculosis. Si ustedes se fijan, bilateral. Entonces, pacientes que tienen tuberculosis o neumonías bilaterales, ojo con la tuberculosis, ¿ya? Aunque la tuberculosis es una enfermedad prevenible, sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil en todo el mundo. Los niños pequeños corren un riesgo especialmente alto para progresar a tuberculosis, debido a que no existe una prueba diagnóstica precisa para ATV en niños. Hacer un diagnóstico confirmatorio es un desafío.
que requiere perspicacia clínica, entonces tienen que tener perspicacia clínica. Y el tratamiento de la tuberculosis es prolongado y se necesita con urgencia formulaciones para niños, pues, ¿no? Porque nosotros le damos los comprimidos y los tienen que triturar. Entonces eso también dificulta. Y el tiempo, ¿no? Si ustedes ven, la mayoría de los pacientes no cumplen el tiempo, ni ellos peor de sus hijos. Aquí esto es como los brasileros tratan a la tuberculosis latente. Fíjense que ellos hablan de contacto con menos de 10 años de edad y dicen asintomáticos o sintomáticos. Si está asintomático, investigar TB. Si la tuberculosis es excluida, continuar investigación. Si la tuberculosis es confirmada, tratar TB. En los asintomáticos se hace un rayos X y un PPD. Rayos X normal y prueba de tuberculina positiva, hacer un tratamiento, ¿no? Prueba de tuberculina con criterio para infección latente, tratar infección latente. ¿Tratamos con qué? La infección latente. La TB latente, ¿con qué tratamos? ¿Qué? No, isoniazida, ¿cierto? Contacto mayor igual a 10 años de edad, asintomático y sintomático, ¿no? En los asintomáticos se hace la prueba de tuberculina menor a 5, repetir en 8 semanas. Yo he visto aquí repetir en 2, 4 semanas la prueba de tuberculina y hace un booster y queda positiva. ¿La creen que he visto eso aquí? Entonces no se hace eso. Se hace después de 8 semanas porque hay un booster, ¿ya? Y puede dar un falso positivo. Entonces, eh, si hay conversión, o sea, si después de 8 semanas hubo conversión, se hace un rayos X para ver que no tenga tuberculosis. Si está normal, se trata la infección latente, ¿no? Si está alterado, obviamente hay que continuar la investigación para ver si no es tuberculosis, ¿cierto? Aquí en Bolivia, ¿cómo hacemos el tratamiento? Isoniazida en tiempo de tratamiento de 6 a 9 meses en el régimen preferido. A todos los adultos y adolescentes eh, mayores de 10 años se da de 5 a 10 miligramos y a los menores de 10 años de edad 10 miligramos por kilogramo, máximo 300 miligramos, ¿no? La rifampicina igual se te puede hacer, tiempo de tratamiento de 4 semanas, ¿ya? Entonces a todos los menores de 5 años, perdón, en Bolivia, en todos los menores de 5 años se trata, independiente de que sea o no PPD positivo, ¿ya? Hablando del caso clínico que vimos al inicio, 10 años, proveniente Pailón, presenta fiebre hace una semana, hace 2 meses con pérdida de peso. El hijo mayor siempre está tosiendo y que no mejora con antibiótico. Entonces probablemente TB también, ¿no? El hermano. Niega personas con tuberculosis y el gato y el conejo son para despistarlo. El rayos X tenía una condensación que no había mejorado con 7 días de acitromicina y ceftriaxona y mantenía fiebre. Entonces, diagnóstico, tuberculosis, exámenes que solicitaría, ya sabemos, ¿no? PPD o cuantiferón, GeneXpert, cultivo y vaciloscopía. ¿Cuál es el gol estándar? Cultivo. ¿Y cuál sería el tratamiento? Rifampicina, isoniazida, piracinamida de tambutol, ¿no? ¿Saben quién es él? Un cantante brasilero que son famosas sus canciones si lo buscan. ¿No lo conocen? ¿No? Entonces tuve tuberculosis este cantante en Brasil, ¿no? El tratamiento fue el mayor éxito de mi vida, dice. Entonces, tuberculosis libre. Uh.